La familia es la base donde el niño va a aprender cómo comportarse, cómo sentir, cómo ser en realidad. En la familia vamos a enseñar al niño a sentir. Él va a sentir y él va a saber cómo sienten los demás. Él va a sentir y él va a saber cómo reaccionan los demás ante ese sentimiento. Él va a sentir y va a aprender a pensar sobre esos sentimientos y vamos a tener que enseñarle las posibles respuestas y comportamientos ante esos sentimientos. Va a aprender a leer y a expresar esperanzas y miedos, que si no le permitimos expresar puede conllevar una falta de autoestima. Y todos estos aprendizajes se van a dar a cabo en lo que hacen los padres y en lo que dicen los padres y en cómo los adultos se tratan el uno al otro. Es decir, nosotras que somos madres solteras, solo va a tener la interacción nuestra con personas cercanas como nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos, y eso es lo que el niño va a aprender, de cómo interactuamos nosotros con nuestros familiares. Y esto significa que cuando nosotras somos competentes en nuestras propias relaciones y en nuestras propias emociones, vamos a ser más capaces de ayudar a los peques a gestionar sus estados emocionales y a gestionar los retos emocionales que le puedan sobrevenir a lo largo de su infancia y el resto de la vida. Y para que nosotras sepamos cómo trabajar nuestras emociones, cómo enseñar emociones a nuestros peques, yo propongo la educación emocional o coaching emocional. ¿Qué es lo que dice el coaching emocional? Que todos tenemos sentimientos y que necesitamos reconocernos en nosotros mismos y en los demás. Y todos los sentimientos son aceptables, válidos, y esto es lo que tenemos que transmitir a los peques, que van a ser entendidos, que pueden confiar en nosotros comunicándonos esos sentimientos y que van a ser respetados, y va a ser un círculo vicioso en el que tú me respetas y yo te respeto. Esto va a empoderar al niño y va a hacer que se sienta segura en su forma de resolver los problemas y enfrentarse a las situaciones. Partimos de la base que todas las emociones son normales, pero necesitan ser reguladas y necesitan ser expresadas y necesitan ser guiadas para saber cómo responder en cada situación. Es decir, el niño, si no le enseñamos esos posibles comportamientos ante ciertas emociones, pues él por sí solo no lo va a aprender. Y sobre todo nos vamos a basar en que todos los problemas a raíz de una emoción se pueden resolver pacíficamente. Es decir, sin castigos, sin amenazas, sin insultos, sin nada, aparte de otras cosas mucho peores. La educación emocional o coaching emocional implica enseñar en el momento, es decir, cuando el niño está sintiendo la emoción, ahí es cuando podemos sacar un aprendizaje. Hay que darles estrategias para tratar los altos y los bajos de las emociones, porque las emociones bonitas, como la alegría y el amor, son maravillosas, pero también hay que saber tratar con las emociones menos positivas, por así decirlo, ¿no? Hay que aceptar también las emociones negativas como algo normal y algo que sirve para algo, es decir, no son inútiles. Todas las emociones sirven para algo y siempre vamos a poder sacar de una emoción negativa algún aprendizaje. Es decir, cada momento de emoción negativa lo tenemos que tomar como una oportunidad para el aprendizaje y para la enseñanza. Pero para esto, repito, es necesario que haya una relación de confianza y de respeto mutuo hacia el niño y hacia nosotras mismas. El coaching emocional va a incluir hablar al niño de las emociones o niña de las emociones, ayudar al niño o a la niña a poner unas etiquetas sobre las emociones que están sintiendo, respetar y aceptar esas emociones, cualquiera que sea la emoción que el niño está sintiendo, debatir las situaciones que han provocado esas emociones y luego tener una serie de estrategias para poder tratar con esas emociones y cómo podernos comportar después de haber tenido esas emociones. ¿Y qué es lo que va a aprender el niño o la niña? Pues va a aprender a empatizar. Va a aprender a leer las emociones de los demás y va a aprender a comportarse socialmente. Va a aprender a controlar impulsos. Va a aprender a regularse. Va a aprender a retrasar las gratificaciones. Va a aprender a motivarse y automotivarse. Va a aprender a ser resiliente, es decir, a poder enfrentarse a las situaciones buenas y malas de la vida.
y va a aprender también a tener atención. Es decir, si nosotros tenemos atención en sus emociones y en su persona, pues ellos van a aprender también a tener esa atención hacia nosotras. De esta forma vamos a construir una base protectora de primeros auxilios, por así decirlo, primeros auxilios emocionales. Es decir, vamos a establecer una base donde el vínculo emocional es lo que cuenta, ¿no? Y va a ser un espacio seguro, un espacio de confianza, de respeto, de aceptación, lo que va a conformar un niño o una niña que va a dar de vuelta respeto, aceptación de límites, etc., etc. Y para empezar lo que vamos a hacer es reflexionando sobre el estilo educativo que nosotros le estamos dando a nuestro peque, basado en dos características, en la empatía y en la guía que le proveemos al peque. La baja empatía y la baja guía emocional, tenemos un estilo que se llama el estilo negligente, que es un estilo educativo sin apoyo afectivo y sin poner normas, sin poner límites, sin dar guía de cómo comportarse ante sus sentimientos, ¿no? Sin supervisión. Por otro lado, cuando tenemos poca empatía y una guía muy estricta, tenemos el estilo educativo autoritario, en el que no nos ponemos en el lugar del niño, pero sí que le queremos dar muchos límites sin darle las razones por esos límites, es decir, mucho según nosotros lo pensamos y según nosotros lo vivimos porque lo hemos aprendido así, seguramente de nuestros padres, de nuestras familias. En estos dos estilos predomina la negación de la emoción, ¿no?, del niño. Es decir, las emociones negativas del niño no están permitidas. En el negligente, pues porque no toleran que sea así, y en el autoritario porque no lo permiten. En ambos estilos educativos puede que pensamos, es que está funcionando, es que va bien el niño, pero el mensaje realmente es que lo que está sintiendo el niño no está bien. Es decir, que lo que está sintiendo está mal y no debes sentirte de esa forma. El niño no aprende a confiar sus propios sentimientos y eso afecta mucho sus decisiones importantes. No se le da la oportunidad de experimentar las emociones y poder tratar de lidiar con ellas y lidiar con sus propios comportamientos, y por ello crece sin poder enfrentarse a los retos de la vida, porque no se le da la oportunidad de autorregularse o de resolver sus propios problemas, lo que puede llevar a una supresión de las emociones naturales, y esto puede derivar en baja autoestima o negación de sentimientos o no entenderse a sí mismo, y eso genera muchos sentimientos mucho más negativos. También genera culpa, genera rabia, genera vergüenza, genera resentimiento y bueno, pues muchos sentimientos que no son del todo favorables para la educación de un niño y la educación de una persona. Aunque nosotros mismos en nuestra propia educación hayamos sentido eso, no significa que les tengamos que proveer con el mismo tipo de educación a nuestros hijos. Por otro lado, tenemos los estilos que tienen alta empatía, es decir, el coaching emocional y el estilo permisivo. Los dos tienen alta empatía y permiten al niño tener emociones, pero en el permisivo lo que hacemos es no guiarles, es decir, les dejamos un poco a su ritmo. Sin embargo, el coaching emocional lo que aúna son las dos, la alta empatía y la alta guía. Es decir, le vamos a enseñar al niño, aparte de entenderle y aceptarle en sus sentimientos, vamos a guiarle en cómo comportarse tras esos sentimientos. Y entonces, ¿cómo hacemos el coaching emocional? Pues lo primero que tenemos que hacer en el coaching emocional es tener la conciencia de las emociones propias, nuestras, como madres, como personas. Tenemos que ponernos primero la máscara de oxígeno antes de ponérsela al niño. Es decir, si yo no soy capaz de reconocer mis emociones y de comportarme de forma adecuada ante mis emociones, pues el niño raramente va a aprender eso, porque nosotros vamos a ser sus modelos. Tenemos que actuar como modelos de los comportamientos de nuestros hijos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer el poder y el significado de las emociones. Empatizar, escuchar activamente, construir malla de comportamientos y acciones
junto con nuestro propio hijo, porque igual nosotras tenemos una forma de resolver cierta emoción, igual tienen ellos otra forma de resolverlo totalmente válida. Construir juntos una relación de respeto donde el niño también sea nuestro guía, porque a veces ellos saben mucho mejor cómo resolver un conflicto, porque nosotras hemos tenido otros aprendizajes y ellos están como un libro en blanco, y sobre todo pues trabajarse a una misma. Si nosotras no somos capaces de identificar esas emociones o ver el lado bueno de todas las emociones, tenemos que preocuparnos en formarnos en esas emociones y entendernos a nosotras mismas. Y sobre todo también hay que tener en cuenta cómo nos comportamos delante de nuestros hijos, con ellos y con otras personas.